Imagina que terminas tu jornada construyendo una pirámide y en lugar de dinero te pagan con 5 litros de cerveza. No es una broma. En el antiguo Egipto, tu salario se bebía. Pero, ¿cómo pasamos de este pan líquido en Mesopotamia a vender 200 millones de latas en un solo año? Hoy en Quiero Saber vamos a destapar la historia. Mesopotamia, el accidente más delicioso del mundo. Todo empezó por error. Hace unos 6.000 años, en Mesopotamia, alguien dejó un poco de pan de cereales bajo la lluvia. El pan se mojó, fermentó con levaduras silvestres y ¡pum!, nació una bebida dulzona. Los sumerios, que fueron los primeros en casi todo, también fueron los primeros cerveceros. Pero, ojo, no era la cerveza clara que conocemos hoy. Los restos encontrados nos dicen que esa cerveza era casi como una papilla espesa, tan espesa y llena de sedimentos que tenían que beberla con pajitas de oro o madera para no tragarse los trozos de grano. Imagínate brindar así en una fiesta. Pero de ese accidente casero, ¿cómo pasó esta mezcla espesa de los sumerios a ser el gigante que hoy compramos en cualquier tienda? La primera fábrica industrial y el secreto de las pirámides. En 2021, unos arqueólogos en Egipto descubrieron algo increíble. Una fábrica de cerveza de hace 5.000 años. Tenía capacidad para 22.000 litros por lote. ¿Para qué tanta? Para alimentar a los obreros de Giza. Beber cerveza para sobrevivir a la deshidratación era más seguro que beber agua del Nilo, que solía estar contaminada. Además, les daba las calorías necesarias para cargar esos bloques de piedra gigantes. Básicamente, las pirámides se levantaron a base de cerveza. Pero la cerveza no solo servía para hidratar obreros, también era un asunto sagrado y femenino. De las manos de mujeres a los monasterios. Por siglos, fabricar cerveza fue una tarea doméstica y sagrada, exclusiva de las mujeres. Sin embargo, a partir del siglo XV, la cosa cambió. La industria creció y los monjes en los monasterios europeos se convirtieron en los maestros cerveceros. Ellos añadieron el ingrediente secreto, el lúpulo, que le dio ese toque amargo y ayudó a que la bebida durara mucho más tiempo sin dañarse. Con la receta perfeccionada, el mundo necesitaba poner reglas, y aquí es donde entra la ley alimentaria más antigua que existe. La ley de pureza y el héroe inesperado. En 1516, el rey Guillermo IV de Alemania dijo: «Basta de mezclas raras». Creó la ley de pureza, ordenando que la cerveza solo podía llevar agua, cebada y lúpulo. Nadie sabía por qué el líquido se convertía en alcohol. Fue Louis Pasteur, en el siglo XIX, quien descubrió que eran las bacterias las responsables. Gracias a que Pasteur estudió la cerveza, inventó la pasteurización, salvando millones de vidas en el proceso. ¿Sí? Oíste bien. Tu bebida del fin de semana ayudó a la medicina moderna. Y la próxima vez que brindes, recuerda que le debemos mucho a la ciencia. Pero nos falta el último gran paso. La cerveza ya era perfecta, pero era difícil de transportar, hasta que llegó un envase que lo cambió todo. –1935. Peligro. Latas que explotan. Antes, si querías cerveza, tenías que llevar tu propio barril o comprar botellas de vidrio pesadísimas.
Todo cambió en 1935, en Estados Unidos. Tras el fin de la ley seca, lanzaron las primeras latas. Pero no fue fácil. Las primeras latas no aguantaban la presión y solían explotar en los estantes. Una vez que resolvieron el problema, fue un éxito total. Vendieron 200 millones de unidades en un año. ¿Por qué? Porque se enfriaban rápido, eran ligeras y podías llevarlas a la playa sin miedo a romper un vidrio. Fue la conquista final del mercado. Un brindis por la historia. Es fascinante pensar que la próxima vez que tengas una cerveza en tus manos, estarás sosteniendo un testigo de la historia. Desde el pan accidental en Mesopotamia hasta la revolución científica de Pasteur. Lo que comenzó como un error hace milenios terminó transformando nuestra ciencia y nuestra forma de socializar. ¿Y tú? ¿Conocías el origen ancestral de tu bebida favorita? ¿Sabías que la ciencia moderna le debe tanto a una simple jarra de cerveza? ¿Qué otro objeto cotidiano crees que cambió el mundo sin que nos diéramos cuenta? Cuéntanos en los comentarios. Y, si te apasionan estas historias de Quiero Saber, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video.